Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a La Espada, Multicanal Radio. Ya sabéis, yo soy Fuencisla Casanova y este espacio es Glorias de España. Es para todos los nostálgicos como nosotras. Aquí tengo a mi lado a Elena Tejada. Muy buenas. ¿Qué tal, Fuencisla? ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo estáis? Pues ahora están encantados, esperando, ansiosos en el asiento, esperando que despeguemos y que nos pongamos a hablar de algo que creo que les va a gustar. Lo hemos preparado especialmente para vosotros. Y vamos a seguir con el Quijote. Nos encanta el Quijote, lo vamos a poner en un pedestal donde merece. Antes he oído a veces hablar de comparar a Shakespeare con Cervantes y comparar el Quijote con las obras de Shakespeare. Nuestros enemigos naturales, los ingleses, los hijos de la Gran Bretaña. Y, la pérfida Albión. Exactamente. Y siempre el Quijote salía perdiendo. Pero vamos a demostrar fehacientemente que no le llega la obra de Shakespeare al Quijote ni a la altura del betún. Lo vamos a demostrar. Y fijaos que nos pusimos a pensar cuando hablábamos de la batalla de Lepanto en la pasada cápsula de Glorias de España. Nos acordamos de, fijaos, dos figuras. Por un lado, Cervantes, que era un pipiolo de 24 años, ya se embarcó a defender a la cristiandad. Y don Juan de Austria, el líder. Don Juan de Austria con 26 añitos. Bueno, pues estas dos personas que hicieron esa proeza que no se repite en la historia de la humanidad, como fue la batalla de Lepanto, con una inferioridad numérica brutal y de todo, de efectivos y de todo. Pues fijaos los valores que tendrían que tener esos dos chavalitos, y si los comparamos con los chavalitos de hoy en día, estos chicos de 20, 21, 22, 24, esta juventud woke que tenemos ahora, totalmente infestados, contaminados con la ideología de género, con el wokismo, bueno, evidentemente todos estamos de acuerdo en que los valores se han perdido. Pero, ¿qué valores se han perdido? Porque esa es la cuestión. Muchos hablamos de que los valores se han perdido, de que están en franco declive, ¿no? Los valores más imperecederos que siempre han dado los mejores resultados al final, ¿no? Entonces, ¿qué valores se han perdido? Para saber eso y para llegar a ese conocimiento tenemos a nuestra querida Elena, que nos va a ilustrar, y desde luego la herramienta inestimable del Quijote, de Don Quijote de la Mancha, que es un ramillete de valores, de virtudes, de cualidades, que ojalá podamos darle la vuelta a la tortilla y devolver a nuestra juventud todos esos valores que demostraron tener en la batalla de Lepanto tanto Cervantes como don Juan de Austria. Sin duda, sin duda. Es una fuente inagotable de significaciones y de valores, que es lo que vamos a abordar hoy. Pero antes de ello, si te parece, me gustaría hacer una pequeña recapitulación, como siempre hacemos, como acostumbramos a hacer, de lo que vimos en la cápsula anterior. Una pequeña recapitulación y me voy a entrar, si es posible, en la estructura de la obra, porque creo conveniente refrescar en las tres salidas y cómo se efectuaron. Deciros que como ya anunciamos, que va a encontrar Cervantes en la literatura ese espacio de desarrollo que la vida le va a negar, porque tuvo una vida azarosa, pero una vida también desgraciada. Es verdad que no tuvo suerte. Bueno, luces y sombras, como todo. Decíamos que curiosamente el Quijote es fruto de la casualidad, pero también de la causalidad, porque sí. Fijaos el conocimiento que tiene la geografía española a propósito de su trabajo, de su labor como comisario general de abastos, ¿no? Le propició el conocimiento de la geografía española, especialmente en Andalucía. De hecho, en la introducción del Quijote, cuando dice de cuyo nombre no quiero acordarme, posiblemente pusiese eso porque es una expresión ambigua, ¿no? que invita a pensar que pudo tener un incidente grave, ¿no? Por eso, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no?
No se fue a América, como ya comentamos, que su pretensión y su intención era marcharse a América. Y además la licencia, ¿no? Que ahí lo dejamos justamente en ese punto. Le concedieron la licencia de publicación de la obra. Se puso a la venta en los primeros meses de 1605 en la librería Francisco de Robles y en la imprenta, la famosísima imprenta de Juan de la Cierva. Y además es la obra que más pudo disfrutar Cervantes. Un aceleradísimo trabajo de impresión. ¿Por qué? Porque temían que saliesen copias. Entonces, en ese aceleradísimo trabajo de impresión, finalmente salió a la venta, a la luz, el 16 de enero de 1605. Claro, esas prisas para evitar el contrabando de la novela. ¿Contrabando? Sí, ¿Qué había me mucho dices? contrabando. ¿Había mucho contrabando en esa época? Sí. Había mucho contrabando. Vaya, una cosa que he aprendido. Sí. Era muy en las novelas anterior en el siglo XVII, comienzo del siglo XVII sobre todo, pero también en esas novelas que eran muy leídas, le gustaba mucho a la gente, las novelas de Caballero, las novelas bizantinas, las novelas pastoriles, las novelas que eran novelones, pero es verdad que gustaba mucho. No había televisión, no había Netflix, no había, se pasaban escribiendo claro. horas y horas y horas. Y había mucho contrabando, insisto. Bueno, y además la presión del dinero que había invertido, que no era poco. Claro, todo esto hizo que la edición, que salió a la venta con 1.700 ejemplares, la primera edición, tuviese muchísimas erratas de impresión. Hoy. Sí. Hoy. Os digo, esto es... Pero una preguntita, perdona. Sí. ¿Y ganaban dinero? Porque hoy en día publicas un libro y no ganas un duro, no te dan un duro. Muy poco. No dice el editor, no, es que esto no da dinero, tal. Pues entonces poco. No habría editores. Si claro. hay editores es porque da dinero. Pero no a nosotras, o nosotros lo que escribimos, a ellos. A ellos es una vocación. Es una vocación que claro, por encima de por amor al arte, es así. Duda, hay muchas cosas en esta vida que se hacen por amor al arte, y si no se hacen. Y dínoslo a nosotras, estamos en asociaciones. Por amor al arte. Yo creo que más del 50% de mi vida es por amor al arte. Sí, incluso más. más. Para la pensar. Esto va muy mal, pinta mal. Pinta mal. Bueno, lo que estaba comentando... Aquí nos estamos riendo todos. Es que queremos que os divirtáis. Claro, o sea, lo hacemos para divertir y para aprender. Yo aprendo, vosotros aprendéis, todos aprendemos. Claro. Y es una obra de misericordia enseñar al que no sabe qué es lo que está haciendo Elena Tejada, si le dejo, porque hasta ahora no le estoy dejando. Vamos a ello. Os comentaba comento muy brevemente cómo se compone. Está compuesto 83 pliegos en cuarto. Agrupados en cuadernos de 2 pliegos que se introducen uno en otro. Perdón. ¿Y el papel de qué lo hacían? Es pergamino. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Una poesía en pergamino. O papel de trapo. Ya hay pergamino y papel de trapo. Ya estamos en la época... Sí, ya no la pillo, no la pillo, Ya no la pillo. El otro día la pillé con una cosita. Sí, ¿a qué no os disteis cuenta? Recuérdamelo. Sí, claro, lo de la censura. Lo de la censura. Ahora, pero fue inocente, Yo es que me surgió la pregunta. No hay nada preparado, Surge una pregunta, allá que va. Sí. Ahora lo comentamos. Y efectivamente, se introduce uno en otro después de plegados y se llama cuarto conjugado esta composición. Te decía, Fuencisla, que la joya de la corona del Archivo Histórico Nacional. Esa solicitud de concesión de Cervantes para publicar el Quijote. Te decía que imaginásemos por un momento que no se hubiese publicado. No quiero ni pensarlo. No queremos ni no estaríamos pensarlo, aquí nosotras. ¿verdad? No habríamos nacido. Posiblemente no habríamos nacido. Y me preguntaba, sí. Se cambia todo. Es que si no se publica el Quijote, cambia todo. Totalmente. Hubiese cambiado la historia es que es así. De la literatura universal. Universal. Pues no solamente los referentes en la literatura española, hay muchísimos referentes en la literatura universal de Cervantes. Te decía que fue una obra que tendemos a olvidar, que fue una obra
censurada por la Iglesia. No olvidemos que estaba el Santo Oficio de la Inquisición. Claro. Eso lo habíamos obviado, ¿eh? La Iglesia, ¿por qué lo censuraron? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver, ¿Por vamos a qué? desgranar por qué pudieron censurar. Vamos a He leído pensar. algo, he leído por algo, un pajarito me ha dicho Sí. que era porque, pero yo no me lo puedo imaginar, porque tenía ideas protestantes o algo de... ¿Y eso de dónde sale? Algo de eso. dónde sale? Te comento. Por ejemplo, la quema de libros. Sabéis que la Inquisición hacía escrutinio de libros, ¿no? Entonces lo consideran como una parodia de las prácticas de la Santa Inquisición, ¿no? Del episodio de la quema de libros. Porque esto lo lleva a cabo de forma regular la Inquisición, lo solía hacer, ¿no? Pero además sospechó la Iglesia otros pasajes de la obra. Por ejemplo, en la primera parte, cuando Don Quijote se arranca el faldón de su camisa y hace nudos Sí. para utilizarlos como a modo de rosario. Mientras está en Sierra Morena, se encuentra en Sierra Morena en ese momento. Entonces, la Inquisición ve esta acción como una acción indecente. Hoy. En la segunda edición de Juan de la Cuesta, el faldón de la camisa aparece transformado ya en una sarta de bellotas de alcornoque, lo cual significa que lo hicieron así para no ofender no podía ofender a los más piadosos, que fuese una sarta de bellotas. Eso no podía ofender a nadie. Pues el hombre muy piadoso quiere rezar el rosario y se apaña como puede. O cuenta lentejas, pero es que esto es llevar a la piedad al sumum, a lo más, ¿no? A lo más extremo. Hay otro episodio que se le fue la mano a Cervantes cuando ese pañalastroso, ¿no? de Don Quijote. Yo voy a decir, perdona Elena, yo voy a decir una cosa. Yo es que soy una persona católica, religiosa, rezo el rosario además. Muchas veces no tengo rosario. ¿Qué hago? Con mis deditos. Claro. Ahora, no me voy a quedar sin rezarlo. Claro. Eso está claro, con las necesidades que hay. Como para no rezarlo. Por tanto, bueno, como estaba comentando, ese pañalastroso de Don Quijote que sirve para rezar en él 1.000.000 de avemarías. Esto se consideró, claro, terrible, terrible. Pero no olvidemos que la exageración, la hipérbole, es una forma, es una figura retórica muy generalizada y muy habitual en el siglo XVII. Lo vimos también en Quevedo. Por tanto, pero claro, había precedentes doctrinales que se rompían, ¿no? Que rompían con esos precedentes doctrinales porque abusaban sí. de la hipérbole, de la exageración. Lo que dices de que pueda tener una insinuación judaizante, pero también luterana. En el caso, los judíos, no olvidemos que también hacen nudos al final de sus vestimentas. Eso es propio de la religión judía. Sí. Entonces, bueno, pues podría ser entendido también como una insinuación judaizante, porque, ser, bueno, luego hay mucho, es verdad que mucho mito, ¿no? Y esto también pudo molestar, sin duda, a los inquisidores. El comentario que hace la duquesa a Sancho cuando le concede la ínsula de Barataria, le dice a Sancho, la duquesa a Sancho, las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Claro, esta afirmación se aproxima a los límites de lo luterano. Por eso... Un momento, pero dice las obras de caridad. Las obras de caridad, pero esto es una expresión luterana. Es una expresión luterana. Se consideró una expresión luterana, de tal manera que se expurgó. Entonces, ¿cómo conocemos esta frase que está expurgada del Quijote que conocemos? Porque pasó a engrosar el índice expurgatorio en 1500, el índice expurgatorio en 1632. Vaya. Por tanto, se suprimió por tener tintes luteranos y se encuentra en el índice expurgatorio en 1632. Para finalizar esta parte de la censura,
decía la Inquisición, la Santa Inquisición, el Santo Oficio, que Cervantes no era riguroso ni respetaba las ceremonias eclesiásticas. Y por cierto que en alguna ocasión dijo Miguel de Cervantes, dijo que hubiera escrito un libro más divertido de no ser por la Inquisición. Aun cuando parezca extraño, creo que la mirada vigilante del Santo Oficio obligó a Cervantes, claro, a ser más sutil Qué interesante. y más cuidadoso, y en el sentido, sobre todo, más atinado también en su humor. Por tanto, finalmente, yo creo que al final hizo un favor el Santo Oficio, porque es verdad que refinó de una manera... Pues si no habría sido quizá el humor, otra obra. hubiese sido otra obra, efectivamente. Bueno, pues eso es lo que queríamos. Aquí la decir de Inquisición la es el censura. público. El público nos dice, nos puede decir, oye, pues esto no nos gusta o Claro, esto no nos sin parece duda, bien. claro. Y Para eso nosotros está, siempre lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Sí, Lo vamos a tener en cuenta. Así Nos que sed nos libres de debemos al decir lo que público. queráis. No hagáis como Cervantes que se cortaba. No, vosotros nos cortéis. Decidnos lo que os parece y nosotras lo tendremos Claro, en porque cuenta. son mejoras también, claro, que nosotros es Sí, importante, claro sí. que sí. Bueno, pues si te parece, continuamos con la hora. Vamos allá, ¿Sí? vamos allá Venga. hoy. Pero esto ha sido muy interesante, ya que no lo sabíais. Me apuesto a que nadie sabía esto. Tardó 8 años Miguel de Cervantes en publicar su siguiente obra, y es curioso, ¿no? Porque tenía que haber aprovechado la estela, ¿no?, del éxito que tuvo la primera parte, porque fue un bombazo, y además fue la obra que más disfrutó, ¿no?, en vida. Sin embargo, bueno, pues no fue así, y 8 años tardó en sacar esas novelas ejemplares que son tan espectaculares, ese conjunto de novelas sin marco narrativo, que es lo curioso, ¿no?, que se inauguran con La Gitanilla. Y menciono La Gitanilla por lo siguiente: es una obra fascinante, es una obra sorprendente, pero porque es una obra llena de enigmas, es una obra y sobre todo porque de la gitana, la protagonista de la obra, hace que tengan un comportamiento leal, un comportamiento honorable, un comportamiento honrado. Por tanto, ahonda en esa idea que ya apuntamos en Lope de Vega con Fuenteovejuna, ¿no?, de conferir honra al pueblo, como hiciese ya Lope. Por tanto, es que es de una dignidad asombrosa. Obras como Rinconete y Cortadillo, como El Celeso extremeño, como El coloquio de los perros, que tanto impresionase a Ramón y Cajal, a Santiago Ramón y Cajal, o el casamiento engañoso, ¿no? Bueno, pues esos juegos de apariencias donde nadie es lo que parece ser, ¿no?, que está tan en la sociedad actual, esta sociedad que ya hemos hablado de ella en muchas ocasiones, ¿no?, la sociedad líquida y bueno. Y gaseosa, si me apuras. Gaseosa. Se está convirtiendo en gaseosa. Líquida. Ya la líquida ha sobrepasado lo líquido. Está liquidada. Bien. Es un prodigio narrativo, sin duda. Es la mejor de sus obras literarias. Además, es la obra en la... Perdón por el ruido. Es la obra que más le permitió ahondar en los límites, ¿no?, en los límites de la ficción, en definitiva, ¿no? Y es la que, no olvidemos, es la que sienta la base de la novela moderna, ¿no?, El Quijote. Logra un equilibrio y una serenidad renacentista, y además aborda toda la problemática barroca, ¿no? El mundo de los engaños, el mundo de las decepciones, que luego lo retomará también en las novelas ejemplares, y ese mundo al revés del que hemos hablado, ¿no?, con tanta fluidez en el caso especialmente en el caso de Quevedo, ¿no? Cervantes va reconstruyendo letra a letra, palabra a palabra, una determinada imagen, que es un icono, ¿no?, que es la que ha querido proyectar y la que ha quedado proyectada, ¿no?, a lo largo de los siglos. Y eso ha hecho sustentar el mito, ¿no?, que es lo que nos sigue convocando realmente, ¿no? Pero que se lo ha currado, ¿no? Pero palabra a palabra, ¿no?
Es tan difícil dar el Quijote en las aulas, que te lo comentaba Fuencisla, es que y año a año, curso a curso, vemos que no tiene cabida, o sea, que llegará el momento que no tendrá cabida en los contenidos curriculares. ¿Por qué? ¿Por Porque es qué? una obra Qué que hay que triste. abordarla hay que abordarla con cierta exhaustividad, con cierta... No podemos hacer un acercamiento como cuando damos el Cantar de Mio Cid, pongo por caso, ¿no? Es una obra compleja, es una obra que tiene muchísimas significaciones, tiene muchos temas y si se aborda, hay que abordarlo bien. Entonces queda muy, muy superficial y muy incluso frívolo, ¿no? Entonces es un problema, es un problema. Yo de verdad que abogo porque haya una asignatura que sea, ¿por qué no? Una asignatura que sea el ¿El Quijote. Quijote? Claro, Pues sí. claro. Por tanto, pues bueno, sirva de alegato estos programas, ¿no? Para, bueno, pues para concienciar, no tanto para concienciar, sino para, bueno, para denunciar, que no sé cómo, pero hay que darlo. Ya. Tenemos que hacer un esfuerzo considerable los profesores cuando, por ejemplo, cuando impartimos, cuando nos toca tercero de la ESO, que es cuando se da el Quijote, ¿no? Y luego en primero de bachillerato, tenemos que hacer un esfuerzo para, ¿no? Para poder darlo. Están todas las competencias del sistema educativo están compendiadas en el Quijote. Luego veremos, ¿no? Sobre todo en los valores educativos. Bueno, es el libro capital de la cultura española. Fíjate, doy dato. Lo componen un total de 378.119 palabras. Dios. Repartidas por igual en ambas partes. Curioso. 186.895 en la primera parte y 191.224 en la segunda. De todas estas palabras, el vocabulario lo componen 22.826 palabras, un monumento léxico, palabras distintas, ojo. Méritos que le confieren su contenido ideológico, su intención final, el significado y el valor de sus símbolos. Es que es muy difícil dar esto, claro. Y es la expresión artística más genial de un problema humano, eso sin duda, ¿no? Es el libro clásico por excelencia, es una obra de arte. Y encima, además, es que ha conservado vivos todas sus significaciones a lo largo del tiempo. No ha envejecido la obra. El más leído también. El más leído, el más traducido. De Occidente. Después de la Biblia, ¿no? El más traducido. Conserva su significado en todos los tiempos, en todos los lugares, para todas las clases de humanidad y para todas las edades de la vida. Es de interés vario, además es que según la condición de quien lo maneja, como dice el bachiller Sansón Carrasco, en el capítulo segundo de la segunda parte dice: los niños lo manosean, los mozos lo leen, los hombres lo entienden, los viejos lo celebran. Con lo que señala también los principales rasgos del libro, que son la claridad, la sencillez, la naturalidad y sobre todo el encanto, ¿no? Que tiene esta obra. Es muy sencillo de es Cervantes, muy sencillo, ¿no? Cervantes. Es muy cercano, Fíjate. aunque claro, es un castellano antiguo, ¿no? Claro. Y entonces eso es un problema, es un hándicap a veces, Sí. sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, pero más que por el castellano antiguo, por el léxico, que es un por eso, léxico, que es un léxico un poco ya desfasado, en desuso, ¿no? Y entonces eso cuesta mucho, es una pena porque si fuera, eso hace que cueste mucho leerlo. Sí. Porque luego el contenido es muy divertido, o sea, no, sí. puedes volver a leerlo otra vez, te sigue gustando y te sigue riendo y te sigue disfrutando. Lectura, sí. Pero claro, con esas palabras tan antiguas. Pero fíjate, Fuencila, que a veces les cuesta más entender una obra del siglo XVIII que el Quijote. O sea que también está ahí la grandeza. Se habla del pueblo llano. Es que habla del pueblo llano. Exacto. Observa lo que pasa en la vida cotidiana y los tipos humanos. Y muchas veces cualquier persona que lo lee se puede sentir identificado con cualquiera de ellos. Exacto, sí. Cualquiera encuentra encaje en el Quijote. Efectivamente. Pero sobre todo el carácter español, ¿no? Es lo que más se representa con mayor exactitud.
Pero además no son abstracciones intelectuales, ni Don Quijote ni Sancho. Es que esto es muy importante. Si nos fijamos, por ejemplo, en la figura, en el personaje de Segismundo, ¿no? De La vida al sueño. Es un personaje, es una abstracción, ¿sí? Sin embargo, es que son personas reales. Reales. No son. Yo he oído muchas veces que es un arquetipo. No, 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 Para no, en nada. ¿Qué absoluto. arquetipo? Son Esos son gente hombres que se hace pajas, concretos, que se hace no. pajas mentales. ¿Qué arquetipos? Son personas de carne y hueso, Sí. con su propia problemática, su personalidad, sus rasgos, sus virtudes, sus defectos y su evolución, que Y se su ve además la evolución. evolución a lo largo del tiempo. Sí, sí, No sí. se puede ser más concreto, más concreto. Son hombres concretos. Naturalismo. efectivamente. Yo lo creo como naturalismo. Sí, porque hay determinismo, sí, 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 claro. Sí, naturalismo en el sentido de que es natural, que es algo muy no artificioso. No hay artificio. Sin duda. Y son hombres concretos que se enfrentan con lo cotidiano de la vida, además, ¿no? De la vida, claro, de su época. De los problemas que tienen en la vida y de los que se buscan ellos. Y los que se meten en unos jardines increíbles. Eso ya. Pero además es que nos meten en su intimidad, en todo lo que dicen y en todo lo que hacen. Es como que meten al lector, irrumpe el lector en su intimidad, ¿no? Y eso es algo muy grande, que lo consiguen muy pocos autores. Y además ellos tienen conciencia. Hay una frase de Sancho que luego la leeré. Ellos tienen conciencia de que son seres personalizados, ¿no? Don Quijote dice, yo sé quién soy, cada uno es artífice de su ventura. O sea, nos viene a decir que cada palo aguante su vela, yo soy consciente de cuál es mi realidad, ¿no? Y dice Sancho, desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, con esa sencillez, ¿no? Me encanta. Y esto lo dice cuando deja el gobierno de la ínsula. Es decir, además que fue un gobernante que, bueno, gobernó la ínsula de una manera, impartió, o sea, quiero decir, y lo hizo muy bien. Lo hizo realmente... Su sanchidad. Su sanchidad lo hizo realmente bien. Sancho, que además de ser porquero, porque era porquero, escudero, gobernador, buen contador de cuentos y sobre todo... Bueno, los políticos que tenemos ahora solo les falta ser porqueros. Es lo que les falta. Y lo harían mejor si hubieran venido de lo porquero. De la piara. Si hubieran venido de la piara. Y decidor de refranes, pues no olvidemos que, claro, es un monumento, ¿no? ¡Ay, me encantan los refranes! La frasiología y los refranes en el Quijote, fíjate. Vamos a hacer un programa de refranes. Hacemos un espacio de refranes. No por mucho madrugar amanece más temprano. Y al que madruga Dios le ayuda. Por ejemplo. A caballo regalado no le mires el diente. También. Por tanto, bueno, como decía, es una persona con conciencia plena de ser persona, ¿no? Y esto es importante. Bueno, pues, y qué decir del yo artístico de Cervantes, que rebosa bondad y comprensión, ¿no? A partes iguales, a raudales, ¿no? Sí. Y esa genial ironía, ¿no? Es que, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hace que veamos los defectos, los engaños con mucho cariño, ¿no? Que empaticemos enseguida. Sí, nos da, ¿no? penita. Con ellos. Nos da penita. Sí, pero es una pena, fíjate, es el patos, ¿no? Es un personaje patético, pero en el sentido recto, ¿no? Del término patos, de lástima, pero una lástima bien entendida. Sí, ¿no? sí, da un poquito de pena. Dan ganas de ir y decirle, pero a ver, sal del delirio, sal del delirio. Esa es la característica del Quijote, bueno, que tú sabrás muy bien, el delirio, efectivamente. Bueno, la primera salida ocupa los 6 primeros capítulos y la hace solo. Vuelve triunfante y armado caballero en esta primera salida. Viaja solo, después se hará acompañar por su escudero y entonces se introduce otro elemento, otra técnica narrativa, es el diálogo. Eso es muy importante, claro, porque ya no está solo, ya no monóloga, ya dialoga. Bueno, un hidalgo llamado Alonso Quijano, recordemos, como pasaba con Quevedo, hijo de hidalgo montañés, en este caso, pues el escalón más bajo de la hidalguía, de la nobleza, bueno, que está retirado, que dedica su tiempo
a leer libros de caballerías, ¿verdad? Y esto, pues todo lo que empieza a leer le oprime el ánimo, ¿no? Y le colma de indignación, ¿no? Entonces le colma de indignación de tal manera que dice, tengo que hacer algo, ¿no? Y claro, porque sobre todo, la criminal conducta del hombre con el hombre, ¿no? Lo que más le duele, ¿no? Entonces se plantea el problema de cómo mejorar el mundo, ¿no? Es que fíjate qué lección nos da, ¿no? El Quijote. Y entonces, en una época barroca en la que el fraude, el engaño, como lo que está pasando actualmente en la actualidad, sí. hay muchas concomitancias, por eso decimos que es una época neobarroca, ¿no? Porque es verdad. Y la mentira también, ahora está institucionalizada, ¿verdad? Pero es que bueno, también... hasta en la ropa. Llevaban peluca y debajo tenían unos piojos como panes, los barrocos, con unas pelucas y maquillaje y un olor. Tenían que usar de todo para no oler a lo... O sea, esto es lo que esta es la clase política que tenemos, ¿eh? O sea, no penséis, es eso, ¿eh? Es un baile de disfraces, donde todos van con sus pelucas maravillosas, sus trajes maravillosos. Ahora, nauseabundo. O sea, lo que hay debajo, podredumbre. Todo apariencia. Por eso decías lo de barroco, ¿verdad? Ya hemos llegado a lo que importa. Bueno, pues caminando en todo ello, él decide, Quijote, entonces le llega de tal modo a exprimir la mollera, ¿no? Todo lo que lee. Entonces, que empieza a abandonar esa melancólica carga de la cordura, y aquí es donde viene. Claro. Y, bueno, concibe un proyecto de lo más estrafalario que pueda haber. Convertirse en caballero andante. Recordemos una época en que no existía la caballería. Habría que inventarla. Y ahora habría que inventar la caballería andante. Ya no existía la caballería andante, ya no existía... imaginaos que La Mancha... La Mancha. En plena canícula en julio, imaginaros qué empresa, ¿no? Entonces, un hombre de 50 años que sale a vagar por el mundo, que sale en plena canícula. Yo asistí a un curso en el Escorial, en el curso de verano del Escorial, que apuntaban en ese curso, que se llamaba Consecuencias literarias del descubrimiento del lugar de la Mancha. Y el descubrimiento del lugar de la Mancha era el centro de campo de Montiel. Que decían que partió de ahí. Y que posiblemente, como comisario Abastos, tuvo algún problemilla en esa localidad. Bueno, Aldonza Lorenzo, se sabe que era una persona, alguna persona que conoció Cervantes, una mujer como no llegaría a noble, pero alguna mujer que le despreció. ¿Sí? En el Toboso. En no el sabía. pueblo de Ciudad Real que se llama El Toboso. El Toboso, sí. Pues eso lo sé, hace muchísimo tiempo que lo sé, porque yo tengo ciertos lazos con La Mancha y con... Sí. Uh-huh. Entonces, pues he visitado la casa de lo que llaman allí la casa de Dulcinea, pero es la casa de esa señora que era un personaje real. Ajá. Eso es lo que me ha llegado a mí. No sé si será cierto o no, pero eso es lo que me ha llegado a mí y yo os lo transmito. Claro, porque la perfila muy bien, desde luego. Sí, Aldonza Lorenzo, ¿no? La perfila muy bien. La pone un poco mal, ¿no? Como, bueno... Sí. El amor es idealizar, ¿no? Sí. Y entonces él la debió idealizar, estaba enamorado, pero en realidad lo que quiere decir, como le dieron calabazas, algo pasó, pues en realidad no era lo que él pensaba. Porque, bueno, él sigue el ideal del amor cortés, claro. El caballero, el escudero, armarse caballero, el caballo, el rocín flaco, sí, es todo una parodia, evidentemente es una parodia, ¿no? Toda esa simbología del mundo de la caballería está totalmente invertida porque es una parodia, vuelvo a recordar. Y la dama, a la que le debe pleitesía y a la que dedica sus hazañas, pues es uno de los elementos, ¿no?, de las novelas de caballerías, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en se me ha olvidado. No importa, ya volverá. Las golondrinas que se van en otoño vuelven en primavera. Bueno, esta novela de caballería que sentarse a esperar. Importante. Que sentarse a esperar. Amadís de Gaula, ¿no? Ahí está. De Gaula.
Seguimos. Os decía que empieza, sale en busca de aventuras y su misión es enderezar toda clase de entuertos que se encuentre y empezar la cruzada. Es una cruzada, ahora ¿verdad? Que Los tercios, ¿eh? los tercios, aquí están los tercios. Claro, y la cruzada es proteger al débil, eso es lo que se propone, ¿no? Y lo lleva a cabo. En este caso, primera salida, desfigura una y otra vez la realidad que ven sus ojos. Entonces es una desvirtuación total de la realidad. Y la acomoda, es que es curioso el proceso, ¿no? La evolución por eso dicen del proceso de sanchificación del Quijote y de quijotización de Sancho, ¿no? Va acomodando las fantasías que lee en novelas de caballería, las acomoda, ¿no? a su realidad. Y por eso lo desfigura todo, lo que ven sus ojos. Y es cuando confunde las ventas con castillos, a las mujeres de baja ralea, ¿no? De baja calaña, con doncellas de alta alcurnia, ¿no? Es cuando, por ejemplo, hay ese episodio que es buenísimo. Cuando ayuda al mozo Andrés contra su amo, que Juan Aldudo, que le está pegando, ¿no? Y trata de defenderlo, ¿no? Y dice, pero que no me defiendas, ¿no? Y recibe también una soberana paliza, ¿no? Cuando desafía el valor que tiene, ¿no? Valiente, valiente. Muy valiente. Más que valiente es, digamos que, como solemos decir hoy en día, que no tiene filtros, ¿no? Bueno, aparte, sí, pero fíjate, es que me hace pensar, él no es indiferente hacia los sufrimientos de otras personas, ¿no? Contrasta con esta sociedad en la que vivimos. Yo me dirijo a los jóvenes, a los que han perdido ese impulso de querer defender a alguien, que ves a alguien que le están dando una paliza por la calle y la gente se va. Se va. O sea, no. La solidaridad están como narcotizados. Sí. O sea, una indiferencia y una frialdad, una indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Por eso digo, ahora mismo estamos hablando de un valor que se ha perdido. ¿Qué valores se han perdido? Se han perdido el valor. Se ha perdido el valor ante alguien que sufre, alguien que está sufriendo, al que le están golpeando, que le están robando, una mujer que la están violando, qué sé yo, tantas cosas que ocurren, en reaccionar. Reaccionar y tomar cartas en el asunto, aunque, por ejemplo, el activismo pro vida, por ejemplo, ante una monstruosidad como, por ejemplo, el aborto, la gran indiferencia que hay de la sociedad absoluta. Entonces, ¿qué dice Cervantes? Hay que defender, hay que salir aunque te apalen. Aunque te apalen. Sino ¿qué mundo es este? No merece la pena. Con todas las consecuencias, eso es, hasta el final, sí, sin duda. Bueno, en la segunda salida, sufre continuos desdoblamientos de personalidad, ¿no? En esta primera salida y vuelve, pues, como vuelve. Segunda salida, ocupa el resto de la primera parte, es decir, los 46 capítulos restantes, ya con Sancho, y vuelve con Sancho enjaulado y maltrecho también, ¿no? Le lleva por tierras de la Mancha y de Andalucía. Y lo que digo, que como comisario general de Abastos, pues tenía mucho conocimiento de la geografía andaluza. Ya no cambia de personalidad. En esta segunda salida ya no cambia de personalidad, sino que en todo momento dice que es Don Quijote. O sea, esto ya es un cambio importante, ¿eh? Ya no viaja solo, como he dicho. Por tanto, ya tiene alguien con quien dialogar, con quien discutir, con quien razonar, y al que va a leccionar siempre que puede. Se van a leccionar mutuamente. Va a haber una reciprocidad increíble, ¿no? Sigue desfigurando la realidad, pero según el molde de las novelas de caballería, pero en este caso tiene antagonistas. Quiero decir, que tiene personajes como el bachiller Sancho Carrasco, como el barbero, como el propio Sancho, que se van a encargar de señalarle que las cosas no son como imagina. Por tanto, ahora tiene un freno. Y esto, pues va a ir dando sus frutos, ¿no? Como vemos, ¿no? Entonces le dicen, sepa que los molinos no son gigantes,
le dice, por ejemplo, que los ejércitos no son rebaños y que los castillos que no son ventas, ¿no? Por tanto, eso dice Sancho. Claro, eso dice Sancho. Bueno, eso es el terapeuta Sancho. El terapeuta Sancho, efectivamente. Criterio de realidad. Sí, el sí, criterio de realidad. Que luego veremos cómo va transformando Sancho. Ya. Ese proceso Es que es peligroso, es muy contaminante. ¿eh? La locura es contaminante. Sí. Todo el que está cerca de un loco, pues si no acaba igual de loco. Y en este caso se Sí, cumple es que es así. Pues Es así. sí. Y bueno, estos antagonistas, insisto, que le van a ir frenando. Por tanto, es un verdadero trabajo de pedagogía. Aquí es donde está el primer valor educativo y didáctico del Quijote. Porque es un verdadero trabajo el que están constantemente, ¿no? Para que modifique sus comportamientos, ¿no? Bueno, siempre va a acabar muy mal parado de todas las aventuras. Esto también es un reflejo de lo que le pasa en vida, ¿no? Sí, es su vida. Eso es autobiográfico. Es que acabó muy mal parado. Acabó Pobrecito. muy mal parado, sí. Es verdad que... Pero justifica las desgracias, porque claro, ese carácter caritativo, ese carácter piadoso que tiene, en este caso que dice que unos son encantadores, debido a que unos encantadores que le tienen manía y que no quieren verle triunfar, ¿no? Son los encargados de convertir a los gigantes en molinos, a los soldados a los rebaños en soldados y a los vendas en castillos. Es en la tercera salida cuando ocupa toda la segunda parte de la novela, esos 74 capítulos, vuelta y muerte, ¿no? Porque finalmente muere. Pero abandona el ideal, abandona la aldea con el propósito de llegar a Zaragoza. Pero fijaos lo que pasa. Por eso digo que es fruto todo de la casualidad y de la casualidad. En ese punto de la narración resulta que sale el Quijote apócrifo de Avellaneda. Entonces cambia el recorrido. En vez de irse a Zaragoza o continuar en Zaragoza, decide irse a Cataluña. Y hace una apología de Cataluña increíble en esta parte, ¿no? Modifica el itinerario. Incluso yo he leído algún comentario de que era catalán, ¿no? Incluso he oído algo así, que dicen algunos nacionalistas secesionistas. Eso como Cristóbal. Bueno, los catalanes se apropian todo. Se hacen todo suyo. Todo suyo, la Giralda y suya también, y así está. Así están ellos. Así están ellos. Acomplejados. Son unos acomplejados. Totalmente. Los nacionalistas, exacto, que ahí hay gente maravillosa. Pero los nacionalistas son unos acomplejados. Ya no le engaña el sentido, o sea, ya no le engañan sus sentidos, sino quienes le rodean. Ahora ya no son los sentidos lo que le engañan, sino las personas que le rodean. Hay un cambio en el comportamiento, claro, evidentemente. Bueno, es aquí, en esta tercera salida, cuando tiene la anécdota del viaje que hace con el caballo volador, el clavileño. También es cuando le conceden la ínsula de Barataria a Sancho, que como gobernador pues, lo hace muy bien. Que le tendrá que azotar las posaderas a Dulcinea para poder desencantarle, ¿no? Es aquí también cuando finalmente en Barcelona, en la playa, cuando se encuentra con el caballero de la Blanca Luna, que le reta en duelo, y que es Sansón Carrasco, que había empequeñado para devolverle otra vez a la aldea. Sí, son abordajes terapéuticos. Le intentan ayudar. Tiene muchos abordajes, le ayudan mucho, le ayudan todo lo que pueden y quieren bajarle del delirio. Hacen todo lo posible por apearle del delirio.
Y lo consiguen. Persecutorio. Claro. Persecutorio, porque es que lo que hace es poner fuera todo. Y se siente perseguido por la gente. Sí. Tiene manía persecutoria. Sí, delirio, es un delirio paranoico. Paranoico. Sí, pobrecito. Finalmente lo consigue Sansón Carrasco, el bachiller, y lo devuelven a la aldea. El objetivo que se habían planteado el cura del barbero era ese, pues recrear una batalla con el fin de que él, claro, entrase en la batalla y perderla, diciéndole que forma parte del mundo de la caballería y que se tiene que quedar en el mundo de la caballería, no que caiga, que vuelva a la realidad. ¿Cómo le quieren? ¿Cómo le quieren? Sí, parece un poco ironía todo, ¿no? Un poco, pero es que le quieren, le quieren de verdad. Le quieren de verdad. Le quieren de verdad, sí. Y la sobrina también, Sancho vuelve con su mujer y le cuenta a la mujer todo lo que ha ocurrido, sobre todo la anécdota de cuando le hacen gobernante. Y bueno, nuestro caballero pues adopta la vida de pastor, se hace pastor, pero muy poco tiempo porque, bueno, cae enfermo de fiebres y finalmente muere. Fíjate, poco antes de morir se confiesa y maldice la novela de caballerías, ¿no? Recobra la cordura y se reconoce como Alonso Quijano, se llama Alonso Quijano. Y salió el cura diciendo: verdaderamente se muere y verdaderamente está acuerdo Alonso Quijano el bueno. Fíjate que sí, un buen hombre. Un buen hombre. Un buen hombre por encima de todo. Deja la herencia a su sobrina, sí. Pues no tenía hijos, y le dice que nunca se case con un hombre que guste de leer los libros de caballería. Es un valor que hoy en día se ha perdido, ser un buen hombre. Hoy lo que se estila es ser malo. Ser malo, mentiroso, ladrón, estafador, liante, cruel, infame. La última crueldad de Pedro Sánchez diciendo que las mujeres que las mujeres españolas no quieren tener hijos. ¿Qué se le va a hacer? Pues hay que traer extranjeros. Pero ¿cómo no se puede ser tan sádico y tan cruel y tan falso, cínico, que las mujeres españolas no llegan a fin de mes? ¿Cómo se pueden plantear tener hijos si todo el dinero se lo llevan las ONGs que traen inmigrantes a España? Es un valor, el valor de ser buena persona. No tendría que ser político nada más que las buenas personas. Habría que hacerles un test de buena persona, y si son buenas personas, que sean políticos, que gobiernen, ¿verdad? Pero si no. Y dicen que el poder corrompe, pero es que partimos ya de una base, que el poder corrompe, pero ¿y qué base tenemos? Entonces, el valor de ser una buena persona, que es algo que tendrían que aprender los niños en el colegio, ser buenas personas. Cierto, es verdad. Eso. Enseñarles a ser una asignatura, buenas personas. Ser buenas personas. Y tomando como ejemplo a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y la obra de Cervantes. Sí, sin duda. Es un caudal ilimitable, inagotable de valores. Es desde luego, insisto, debería haber una asignatura que fuese el Quijote. Y no hemos hecho más que empezar. Hemos esbozado algunos valores ya, pero vamos a seguir. Es un poco triste dejarlo aquí porque es cuando se está poniendo fuerte, hay que agarrarse al asiento. Pero seguiremos, porque esto es un continuo, y vamos a seguir dándoles, alimentando el ardor patriótico. El ardor patriótico que llevamos aquí escrito en estas camisetas y en nuestros corazones, el amor a España, representado por nuestros grandes literatos, como por ejemplo Miguel de Cervantes y su maravillosa obra El Quijote, Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y nada más, queridos amigos, nos vamos a despedir. Agradecemos a Elena Tejada su maravilloso trabajo que nos ha dejado hoy. Hemos aprendido muchísimas cosas. Me alegro mucho. A mí me gusta aprender. ¿Qué le vamos a hacer? Y por eso estamos aquí. Y vosotros seguro que también nos gusta. Nada más. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde. Fieles a la cita, os estaremos esperando aquí en La Espada para Multicanal Radio. Que tengáis una maravillosa semana. Un abrazo.